Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente junto a los estudiantes de la Escuela de Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, gracias a la gentileza del canal regional Bio Bio, Canal 9, y también del Arzobispado de Concepción, hablando temas que le importan al país. Hablarlos con altura de mira, con mucha verdad, para poder comprender realmente en qué está nuestro país. En estos días han pasado muchas cosas. Ustedes saben que el director de la DINA falleció, Manuel Contreras, un general, en vez de ir a la cárcel, se suicidó. Otros ya están en la cárcel, personas mayores, que la justicia los declaró culpables de violación a los derechos humanos. Y hoy día tenemos a dos invitados que nos van a hablar sobre esto desde su corazón, desde su experiencia. En primer lugar, para decir nunca más. Y en segundo lugar, para seguir perseverando en la búsqueda de la verdad. Estoy aquí con la señora Elizabeth Velázquez, coordinadora de la agrupación de detenidos desaparecidos de Concepción. Apenas llegué a Concepción, tomamos contacto con ellos, o ellos conmigo mejor, y están muy vinculados al arzobispado. Ahí, como les he dicho muchas veces, tienen su casa y se reúnen normalmente. Y también don Adolfo Montiel, abogado, especialista en derechos humanos, defensor de detenidos desaparecidos. Y queremos saber qué piensan de estos acontecimientos, qué esperanza tienen y sobre todo a usted, señora Elizabeth, ¿qué espera? ¿Qué espera? Así que yo los saludo amistosamente a ustedes y con un gran respeto también por todo lo que han sufrido y por todo lo que han hecho para algo tan básico de querer saber dónde están sus familiares para darle una digna sepultura. Señora Elizabeth, ¿cómo está? Buenas tardes, monseñor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros esperamos toda la vida verdad y justicia. Ese ha sido nuestro lema. Al principio era ¿dónde están? También se pedía vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que no estaban vivos y no los íbamos a encontrar vivos. Pero ahora queremos encontrar sus restos. Creo que es una causa justa, una petición justa que le pedimos nosotros a los autores de las violaciones a los derechos humanos de nuestros familiares. ¿Puede contarnos un poco? Usted está con dos fotos. ¿Quiénes son? ¿Qué aconteció? Son mis dos hermanos mayores detenidos desaparecidos. ¿Qué edad tenían, señora Elizabeth? Mi hermano, él desapareció a los 29 años. Fue en nuestra propia casa, yo era de Villarrica. Fue un grupo de militares y civiles a sacarlo de la casa, lo torturaron afuera, lo golpearon, le dispararon, todo a vista de mi mamá y a vista de mis ojos. En ese tiempo vivíamos con él, mi hermano menor y mi papá, que ya estaba enfermo. Por lo tanto, las personas más responsables, se diría, era mi hermano. Él era el jefe de hogar en ese momento. Y se lo llevaron una noche, un 3 de noviembre, moribundo, y con un montón de maltrato físico, golpeado, como le digo, le dispararon, y así se lo llevaron y le fueron a tirar al río Rodrigo de Bastía, que es el puente de Tolten en Villarrica. Fue en toque de queda, por lo tanto mi mamá tuvo que esperar que amaneciera y se dirige a la comisaría, donde estaban lavando la camioneta en que habían ido a buscar a mi hermano. No era un vehículo militar, sino que era un vehículo de un particular. Mi mamá reconoce la camioneta y
ella, no sé, en su subconsciente se dirige al puente que está a 2 o 3 cuadras solamente de la comisaría. Encuentra sangre todavía y empapa un pañuelo y vuelve. La camioneta ya lavada ya no estaba y le muestra al capitán de carabineros que era la sangre de mi hermano. Ella aseguró enseguida que era la sangre de mi hermano y la típica historia de todo, que todo el mundo sabe, no, que no está, que se fue con una mujer, lo que nos contaban siempre, y desapareció. ¿Y su otro hermano? Mi otro hermano desaparece. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 34 años, desaparece en Argentina el 77, el 17 de mayo del 77. Él se había ido exiliado a Hungría y vuelve el 76 a Argentina con la esperanza de volver a Chile, y es detenido allá en Operación Cóndor junto con Alexis Yacar, que era el suegro del intendente Veloso. ¿Tienen familia ellos, esposa, niños? ¿O era soltero? Mi hermano era soltero, el de Villarrica era Ya. soltero, mi otro hermano queda con 4 hijos pequeños. Por lo tanto, una vez que desaparecen a mi hermano en Villarrica, no nos queda otra opción que venirnos prácticamente con lo opuesto, venirnos al mes siguiente. En diciembre ya nosotros no pudimos seguir viviendo allá, nos perseguían los carabineros, no permitían que nadie nos fuera a visitar a la casa, por lo tanto tuvimos que dejar todo y venirnos así, acá a Concepción. A Concepción. Sí. Y después de todo este tiempo, ¿qué reflexión hace usted? Cuando ve sobre todo a los hijos de su hermano. Sí, Debe estar grande ya. Los hijos, bueno, por suerte mi otro hermano, por suerte, no dejó hijos, pero mi hermano casado dejó al más pequeño de 2 años, porque por lo tanto él no tiene conciencia de un padre. Mi papá estaba enfermo, él no hablaba, tenía una parálisis completa, por lo tanto no había no había una protección masculina, éramos puras mujeres prácticamente que nos quedamos después a cargo de esos 4 niños. Digo mujeres porque estaba mi cuñada, mi mamá y yo, que éramos la... ¿Y pregunta por su padre hoy día? Todavía preguntan, los nietos preguntan, siempre, nos juntamos, con mis sobrinas, somos muy de piel, muy de familia, por lo tanto nos juntamos muy a menudo. Yeah. Y les gusta que le cuente historias de su papá, las que yo recuerde, porque mi hermano vivía acá en Concepción, por lo tanto, ya una vez casado, él ya dejamos de vivir continuamente juntos, pero recuerdos de mi hermano los tengo perfectamente, imágenes que no se olvidan, su diario debajo del brazo, ese cariño que él tenía con sus hijos. Jamás demostró que él era un militante, que era un miembro del partido, que él era un funcionario. Él salía como todos los días, como cualquier persona, a trabajar, llegaba a su casa, un perfecto dueño de casa, jefe de hogar. Dígame una cosa, Sor Elizabeth, y usted en ese momento empezaron a juntarse, usted se enteró que le pasó algo similar a su vecina, una amiga. ¿Cómo se arma esta coordinación? ¿Quién las ayudó? ¿Quién no las ayudó? Porque debe haber sido momentos de terror, digamos. Bueno, al principio cuando nosotros llegábamos acá, vecinos nuevos que no conocíamos, por lo tanto confianza no había, pero siempre hay alguien que indica, no, que en la iglesia, en la vicaría, mi mamá fue al principio ahí, mi mamá participaba en la agrupación de familiares de exiliados, porque mi hermano siempre lo dimos por muerto. O sea, para nosotros mi hermano no era un detenido desaparecido, lo dimos por muerto porque nosotros sabíamos que mi hermano estaba muerto río abajo. Incluso hubieron testigos que nunca quisieron decir dónde quedó río abajo. Pero su otro hermano no. El otro hermano no, por lo tanto era exiliado. Entonces nosotros íbamos a la vicaría acá a Barros, y ese fue el continuo llegar a la vicaría, contactarse con gente, y nos enteramos, o sea, después del 77 al 78 más o menos mi mamá se da cuenta de que sí había un hermano desaparecido porque no estaban sus restos. Era tanto el trabajo en criar a los sobrinos, o sea, a los nietos en este caso, porque mi mamá fue la matriarca de la familia, que fue una cosa que no nos daba tiempo ni siquiera a pensar lo que había que hacer.
había que ejecutar las cosas. Había que mandar a los niños al colegio, Claro. había que educarlos, había que llegar con el pan a la casa, todo. Entonces fue una etapa en que había que seguir, y las penas se quedaban muy adentro, cosas de no traspasarle el dolor a los niños, cosas de ser lo más normal posible y que nadie sospechaba ni siquiera qué condición política teníamos nosotros, nada. Claro. En ese sentido mi hermano sí nos protegió a su familia porque Ya. no hubo grandes conflictos ni nada. Y como le digo, acá en la vicaría sí se tuvo la acogida, trabajábamos en arpillera. Mi mamá era la que más tiempo estuvo acá en la búsqueda. Ella me dejó su legado cuando se enfermó. Por lo Comisaría por comisaría, regimiento por regimiento. por todo, Esa es una historia que esa es se una repite. historia que se repite y que todos llegan ahí a la vicaría, no sé cómo. Alguien por ahí supo un poquito la historia, le dice, mira, en tal parte, no sé, fue algo muy innato el haber llegado Y ahí. eso sigue después de 40 años. Y sigue, porque se nosotros siguen seguimos reuniendo. bajo el alero de ustedes, o sea, Se siguen reuniendo. nunca hemos dejado, porque lo seguimos allá a Cochrane y después acá por Barro, y ahora acá estamos a la vueltecita nomás. Por lo tanto, no hemos dejado de estar bajo el alero de ustedes. Dígame una cosa, señor Montiel. Usted evidentemente que cuentan que fue muy valiente. ¿Usted qué edad tenía, cómo empezó, quién llegó la primera vez y cómo ha sido su experiencia mirando esto hace 40 años? Porque usted era un joven abogado, tendría unos 30 por ahí. 31. Cuénteme, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo en primer lugar le agradezco, monseñor, la oportunidad de conversar de estos temas tan importantes para el alma de Chile, en una época de tanta frivolidad en que parece que la enseñanza de Jesús, de Sócrates, se han olvidado y parece que la ética de Maquiavelo es la que ronda. Así que yo agradezco a la Iglesia poder conversar de un tema tan profundo que es en relación con el alma de Chile y que evidentemente si queremos reconciliarnos, y la pregunta que usted hacía, es nunca más, tiene que partir en primer lugar por la verdad, conocer la verdad de lo que realmente ocurrió y enseguida la justicia. Pero justicia no venganza, sino que justicia en el sentido de aplicar la pena que corresponde, después de un proceso justo, a los victimarios, a los violadores de los derechos humanos, reparar la dignidad de las víctimas e indemnizar el daño moral. Eso es para mí fundamental. Y segunda cuestión, monseñor, Usted en esa época, si nosotros estamos aquí conversando, ¿qué hizo? en gran parte, hay que decirlo, y yo he sido majadero porque yo tengo un punto de vista muy personal, la gente que llevó primero la lucha por los derechos humanos en nuestra región, que es lo que yo conozco, son las agrupaciones. Las agrupaciones de detenidos desaparecidos, de exiliados, de presos políticos, fueron las primeras personas, aunque esto me traiga algún costo, que empezaron a hablar de derechos humanos y de reparación, y a exigirle, dentro de los medios posibles que existían, a las autoridades de esa época, alguna respuesta. Lógicamente, como bien decía Elizabeth, al amparo primero del Comité Pro Paz para Chile, ¿no es cierto?, formado acá en la Vicaría, donde estaba el cura Puente, la Martina Werner, Jorge Barudi y otras personas, y luego la Vicaría de la Solidaridad. Yo era un joven de 31 años, ¿Qué hacía que antes del golpe? era abogado, me había recibido a los 26, ejercía mi profesión, y la verdad es que no había tenido una impronta tan terrible, tan masiva, de atropello a los derechos humanos. Conocía, sí, atropello a los derechos humanos, pero no masivo. Digamos, por ejemplo, gente que estaba incomunicada, mal plazo legal, algunos detenidos que no aparecían a las comisarías, pero a partir del 11 de septiembre, la impronta a nosotros es terrible, porque empiezan a saberse, a conocerse, qué tal amigo desapareció, qué tal amigo fue detenido. Le pasó la consulta. ¿Sí? Bueno, ¿Y muchos qué tal? abogados sabían eso. Sí. Pero ¿por qué usted, qué lo movió interiormente, que usted dijo yo en esto entro y con las consecuencias que usted
ha vivido? Bueno, nosotros al principio tuvimos el apoyo de la iglesia, con Bernardo Espinosa, Otaro, la Martita Werner, varios abogados, y de los cuales yo soy el único que estoy vivito y coleando, el resto no está en estas labores. Y yo tuve una decisión personal porque me di cuenta que mi querida Pacha estaba siendo, digamos, víctima de atropello a los derechos humanos, tan terrible como que está relatando Elizabeth, que se le haya privado, monseñor, a una persona humana del más elemental de los derechos, enterrar a sus deudos. Si eso es una cosa terrible, eso viene ya de los tiempos pretéritos. No se olviden ustedes de Antígona, cuando el tirano Creonte le impide enterrar a su hermano, y Antígona le dice, hay leyes más antiguas que las tuyas, y yo tengo el derecho a enterrarlo. Entonces, a esta gente se le privó del más elemental de los derechos, de enterrar a sus deudos, porque nunca supieron siempre lo que ustedes están diciendo, la tramitación, las comisarías, investigaciones, regimientos, y la mentira oficial, porque esta gente negaba. ¿Usted con quién se entendía? Yo, ¿Con quién se entendía? Nosotros nos coordinamos con era abogado y con algunas agrupaciones de derechos humanos, y nosotros actuamos fundamentalmente a través de los recursos de amparo, monseñor. Ya. Primero, recursos de amparo, cuando se nos avisaba que tal persona había sido detenida por la CNI o por Carabineros de Investigaciones y también algunos servicios militares, presentábamos el amparo con resultados negativos. Y luego empezamos ya en los consejos de guerra. Los consejos de guerra, que en nuestra zona fueron bastante frecuentes, hubo más de 50 consejos de guerra, donde actuamos nosotros en representación de los procesados por esos consejos de guerra, con el mínimo de garantías procesales, porque incluso tuvimos consejos de guerra como Ancla 5, por ejemplo, en Talcahuano, donde conocimos a nuestros defendidos la noche anterior, y el consejo de guerra el otro día. Sin embargo, eso no nos arredró y seguimos trabajando y en algunos casos logramos salvarle la vida a algunas personas. Por ejemplo, ¿recuerda algún caso importante? Por ejemplo, el señor Camaño, en Ancla 5, le estaban pidiendo pena de muerte, porque lo acusaban de haber tenido tenencia de armas explosivas, de artefactos explosivos, y en definitiva salió condenado a 10 años, porque la pena que nosotros logramos acreditar no había sido cometida en tiempo de guerra, sino que en tiempo de paz. Entonces nuestra labor fue muy fructífera. Y de no haber hecho esa gestión, habría sido la pena de muerte. Habría sido pena de como muerte. le ocurrió a dos muchachitos que se llaman Fernando Moscoso y Calzadilla del Tránsito Romero, que fueron fusilados aquí en el Fuente de Borgoño porque le encontraron unas armas viejas que habían enterrado en Tomé y le aplicaron la legislación de tiempo de guerra. Entonces, mi experiencia contestando su pregunta, monseñor, fue brutal porque de un país en que evidentemente habían problemas políticos, había mucha polarización, había mucho desborde, pero en todo caso había una cierta juridicidad que se respetaba. De la noche a la mañana, a partir del 11 de septiembre, empieza un terrorismo de Estado. Un terrorismo de Estado en que los agentes del Estado empiezan a detener a gente, a asesinarla, a aplicarle la ley de la fuga, falso enfrentamiento, a detener y hacerlo desaparecer, a ejecutar, a torturar con resultado de muerte. En fin, todo este abanico de violaciones que el informe Reti recoge, ¿no es cierto?, del 73 al 90, y a la cual los abogados que nos atrevimos a participar creemos tener la conciencia muy tranquila. ¿Eran muchos? ¿Pocos? Éramos pocos. Eran pocos. Éramos pocos. Y cuando conversaba con sus colegas, ¿qué pasaba? La actitud era la misma. Estábamos todos decididos a afrontar los riesgos y felizmente teníamos el gran alero de la iglesia y no fuimos nosotros personalmente víctimas de algún tipo de detenciones, salvo una detención que tuve yo el año 80. El año 80 yo fui detenido. ¿Por qué? Se me quiso procesar por haber defendido a un obrero que estaba siendo golpeado a la salida de la catedral, 1 de mayo del 80. Mario Gómez se llamaba el obrero, y me quisieron procesar, pero la Corte de Concepción decretó mi libertad incondicional y el proceso se frustró. Pero la gran satisfacción, monseñor, es que nosotros como abogados, nuestro modesto aporte fue importante, en cierta forma, para mitigar las consecuencias, porque de no haber intervenido los abogados habría sido peor.
Ahora, yo les quiero contar, y que sepa la historia de Concepción. porque- Eso lo vamos a dejar para el La segunda segundo pregunta. bloque Ya. de este programa, que ha sido realmente muy conmovedor. Aquí estamos en nuestro segundo bloque conversando con la señora Elizabeth Velázquez, coordinadora de agrupación de detenidos desaparecidos de Concepción, aunque ella contó que es de Villarrica, y don Adolfo Montiel, abogado de derechos humanos. La verdad que es muy difícil poder vivir la experiencia que usted vivió de perder a dos hermanos, y después de tantos años usted sigue perseverando, juntándose. ¿Qué espera usted? ¿Cuáles son sus anhelos más profundos? Nosotros esperamos verdad. La verdad que no creemos que llegue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted no piensa que alguien viéndola, escuchándola, podría decir, yo realmente quiero ayudar a esta persona a que al menos sepa qué pasó con mi hermano? ¿O usted lo ve difícil eso? Yo lo veo más que difícil, casi imposible, monseñor, ¿Por qué? porque en las Fuerzas Armadas hubo un pacto de silencio que se va a mantener por siempre. El hecho de que haya hablado un conscripto o dos no significa que los altos mandos a estas alturas de la vida vayan a tener un poco de conciencia, de razonamiento, un poco de piedad. No la tienen. Para mí son personas tan institucionalizadas que no van a decir la verdad. O sea, no van. Mire, yo pienso sinceramente que los militares, sin las armas y sin el poder que ahora tienen, son unos cobardes. Todos los que participaron en todas las aberraciones que hubo, detenciones, desapariciones, las violaciones a las mujeres, todo lo que uno inimaginablemente pueda pensar, ellos no van a decir si yo lo hice. Por lo tanto, para mí, son unos cobardes. No asumen su responsabilidad. Nosotras hemos luchado toda una vida. Unas más, otras menos. Yo no me considero haber luchado toda una vida frente a cuando se inició la búsqueda de mi hermano en público. Yo tenía terror de cruzar la calle cuando la agrupación se instalaba frente a afuera de la catedral. ¿Por qué? Para mí era un terror. Yo no podía cruzar la calle. A mí se me ponía un nudo en la garganta y parece que algo pesado en mis piernas que no me permitía cruzar y tomar una pancarta y decir, tengo dos hermanos detenidos desaparecidos. Yo admiro la fuerza de esas mamás que ya no están, que usted conoce, que ya no, hay dos mamás que ya no están yendo, Sí. una que se nos murió hace Sí. un par de meses atrás. Yo admiro toda esa fuerza que tuvieron esas mujeres que murieron luchando Yo encuentro, por buscar la verdad y la justicia. Yo encuentro de una tristeza que haya personas que han estado toda su vida tratando de saber dónde estaba su familiar y hayan muerto. Realmente Mueren buscando clama al la verdad. cielo, ¿no? Y están muriendo las víctimas y los Y victimarios. los victimarios. Hay varios victimarios ya que han muerto. También. ¿Y por qué podríamos nosotros? Señora Lice, perdón que le interrumpa. ¿Y qué esperaría usted concretamente respecto del gobierno? ¿Qué debería hacer el gobierno frente a este pacto de silencio que según usted no se va a romper? Para nosotros la frase de Elwin, la justicia en la medida de lo posible, creo que calza perfectamente. ¿Usted que no ha cambiado? Porque aquí no hay compromiso de los gobiernos, de los gobiernos que hemos tenido en democracia. No hay un compromiso efectivo. Nosotros hemos pedido, el año pasado, fuimos la agrupación a nivel nacional de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos que tenemos una coordinación nacional. Exigimos por mucho tiempo, por años, en el gobierno anterior incluso, que nos recibiera la presidenta. ¿Y qué pasó? El año pasado exigimos que si en cierto tiempo no nos recibía, nosotros nos íbamos a ir a instalar afuera la moneda y íbamos a hacer nuestras denuncias. Nos recibió. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. ¿Conversaron con ella? Conversamos con ella. A ver, cuente cómo estuvo esa conversación. Fue una conversación ¿Cuántas que eran ustedes? éramos aproximadamente cerca de 30 personas, De todo Chile. desde Iquique hasta Osorno. Mira. Agrupaciones de distintas localidades,
donde el ministro de Justicia en ese tiempo era el ministro Gómez. Come. Él iba a ser el interlocutor con nosotros. Nada, no hay respuesta. No hay respuesta. No hay un compromiso y nosotros eso lo lamentamos mucho. Por eso siempre decimos que esa frase de Elwin calzó muy bien. Realiza, Excelente. Este nombramiento del ministro Solís como coordinador para recabar información de la Fuerza Armada, ¿qué le parece? No sé, un paso más, nomás, pero no para nosotros. Si nosotros creemos que de verdad para nosotros no hay justicia. Y la justicia ha sido muy escasa. Las causas se abren, hay un trámite una vez al año, cada 2 años. Las Hay penas, una oficina del Ministerio del Interior. sí, ¿Ustedes el tienen programa. contacto directo Nosotros con tenemos ellos? contacto directo con el programa de derecho, Bueno, del programa de Derecho Humano en Santiago, que depende del Ministerio del Interior. Se va el director ejecutivo del programa, se va en el 30 de septiembre, él presentó su renuncia. Va a empezar todo de nuevo entonces. Todo de nuevo. No sabemos quién va a asumir, no sabemos si nosotros, esa subsecretaría que están promoviendo, nosotros hasta el momento no tenemos ninguna información. Si nosotros somos la piedra en el zapato, la pulga en la oreja, como lo quieran llamar, somos los que siempre andamos pidiendo de vista, nosotros miramos de frente, Es lo nosotros mínimo, nos miramos con la es que es cabeza lo mínimo. gacha. Yo creo que es lo mínimo Lo único que nosotros queremos es eso, monseñor, que nos digan donde están y poder darle y poder- una sepultura. Yo sé que uno de mis hermanos quedó en Río Abajo, en Villarrica. Sé que mi otro hermano, por muchos años supe que, o sea, nos habían dicho que estaba en Argentina. De hecho, lo trasladaron acá al Simón Bolívar. Y esa información han pasado 40 años y no hace más de 5 años que supimos que posiblemente mi hermano esté acá en Argentina, cuando siempre lo imaginamos desaparecido en Argentina, acá en Chile, cuando lo imaginábamos desaparecido en Argentina. Y casos como Y estos casos se como el mío repiten. se repiten Se repiten una y otra vez, una y otra vez. Había un modo de actuar. Es Y usted, absolutamente don Adolfo, ¿a usted le cambió la vida después de haber estado tan cerca de este dolor impresionante de perder el ser humano de esa manera? Estaba muy comprometido con este dolor, pero aparte también de que yo no fui víctima de atropellos tan graves, pero fui exonerado político. Yo era profesor en la Universidad de Concepción. ¿Y qué pasó? Fui exonerado, me declararon peligroso para la seguridad de la sociedad. Tengo una carta del rector delegado, el señor González, no voy a ofender a nadie, pero el decónomo de la universidad fue nombrado rector delegado y él me echó. Me echó y ¿Qué razón le dio? peligro para la seguridad de la sociedad. Porque era abogado de personas que habían perdido su el familia. 73 no todavía. El 11 de septiembre yo soy exonerado. Soy porque yo tenía militancia política de izquierda, Ah, ya. entonces aparecía como un peligro para ideología triunfante. Y luego mi señora también exonerada política, tuve la isla Quiriquina, entonces yo adquiero un compromiso personal porque yo también fui víctima, no de las graves atropellos que con otros ciudadanos, pero también en cierta forma, y eso me compromete. Pero ahora, entrando al terreno de este pacto de silencio, estimada amiga, ¿no piensas tú que las agrupaciones a nivel nacional deben exigirle al gobierno de Chile que le exija a las Fuerzas Armadas realmente respuestas concretas? ¿Por qué? Tú tienes razón. ¿Dónde se ha roto el pacto de silencio, monseñor? Se ha roto a nivel de carabineros. Por ejemplo, en Laja San Rosendo, los homicidas, que son 20 carabineros, están confesos. Ellos reconocen que efectivamente mataron a 20 personas y después las enterraron de forma muy superficial, pero detectando que tenían una orden de un superior. Claro. Está bien. Luego, en otros casos, como el caso de Negri y Gloria Quintana, se quiebra el pacto de silencio por Pero dos, ¿no es cierto?, subordinados. Porque en el fondo también hay que reconocer, monseñor, que quien ejecuta las órdenes, en gran parte de los atropellos de derechos humanos, fueron jóvenes con Cristo, que eran ordenados y movilizados por los jefes. Entonces hay toda una responsabilidad, ¿no es cierto?, jerárquica, que no se ha investigado ni se ha aplicado la correspondiente sanción. Entonces hay un vacío ahí porque se está procesando a la tropa, a los que no tenían otra cosa que obedecer, porque ¿quién iba a desobedecer esa una orden distinción en ese tiempo? Ya. Sí, y también se creía, mire, una historia cortita. Nosotros viajamos
el 13 de septiembre desde Villarrica acá. Del 1973. Sí, del 73. Nosotros viajamos en tren y vimos, o sea, yo personalmente vi la arrogancia de los conscriptos. Veníamos, pasado Temuco, yo creo que entre Victoria, cerca de Victoria, y un grupo de gente se rió. Y no, esto fue en Lautaro. En Victoria los hacen bajar a punta de metralleta. O sea que en el tren ni siquiera nadie se podía reír, nadie se podía hablar, porque se creían con la autoridad por un arma. O sea, en cada vagón habían militares. Veníamos custodiados por militares. Porque nosotros, mi hermana se casaba el 15 de septiembre, ignorantes allá en el sur, que no sabíamos mucho lo que pasaba en las grandes ciudades, viajamos. Mi mamá fue a preguntarle a Carabineros, no le dijo ningún problema, usted no tiene nada en contra, pueden viajar. Así es que viajamos, como le digo, llegamos acá a Concepción. Cuando nos espantamos, sentíamos la metralleta en la noche, cómo se disparaba fuera de acá de la estación, porque llegamos de noche, esto que queda, no pudimos viajar al destino que llegábamos, por lo tanto tuvimos que quedarnos ahí. Pero yo vi personalmente la arrogancia, como le digo, allá mismo en Villarrica, los mismos carabineros rasos, con una autoridad, una prepotencia, por el hecho de tener un arma. Quisiera ahora ir un poco a un tema más personal. Usted ha tenido alegrías también. Sí. Me acaba de contar Sí. que le nació su nieto. Sí. ¿Cuáles son sus alegrías? Mi alegría son mis hijos, Ya, mis nietos, mi descendencia. ya. Creo... ¿Tiene esperanza en la vida? En la vida uno siempre tiene Ya. esperanza. Ya. Pero también tiene su día en que lo ve todo negro. O sea, para nosotros empieza ya esta fecha, agosto, fines de agosto, septiembre, para nosotros, de por sí ya el ánimo cambia, no sé, la floración, la primavera, no sé, pero nos hace sentirnos más indefensos. Ya. Bueno, y recuerda uno todo esto también, pues, sí, esto es algo latente, yo no puedo olvidar lo que vi. No puedo olvidar lo que viví, no puedo olvidar lo que sufrió mi madre en la búsqueda no puedo olvidar a mis sobrinos chicos que preguntaban por su papá. Uno no puede hacer un Usted clic se le y dice, decir esto no fue. Se le dice, usted habla y con justa razón de verdad y justicia. La palabra perdón, ¿qué le dice a usted? Verdad y justicia de todas maneras. Verdad y Pero justicia. usted la palabra perdón, ¿qué le dice? Yo creo que uno perdona si alguien pide perdón de corazón. ¿Estaría dispuesta a eso? Yo estoy dispuesta si alguien Mira. me pide de corazón, pero no esa hipocresía. Ya. En eso yo quiero Sí. hacer una acotación, señor Alice. Monseñor, la paciencia No, increíble. que ha tenido esta gente. Increíble. No, Oye, si las conozco. ¿Ustedes creen, y perdóneme, si hubiera sido al revés, hubiera habido un gobierno dictatorial de izquierda y hubiera sido derrotado o entregado, habría reacción distinta? Óneke fue colgado. Aquí no, hay una paciencia a esta gente esperando 43 años, vamos a cumplir, 42 años, perdón, desde el golpe, y aún no tienen verdad y justicia. ¿Por qué? Porque se eligió la vía judicial, y la vía judicial, todos sabemos que es lenta. Muy lento. Estos caballeros tienen abogados, lo que no tuvieron los presos políticos de la dictadura. Hoy día hay un Estado de Derecho, un Estado democrático. Tienen todas las garantías procesales, monseñor, para demorar los juicios, para plantear amnistía, para plantear prescripción. Entonces esto demora, y sobre todo en nuestra región, en nuestra querida región del Biobío, tenemos muchas heridas pendientes, Lo que ella decía, aquí en la región del Biobío, provincia del Biobío, lo grave es que fueron los civiles los autores intelectuales e inductores de los atropellos. Muchas veces los carabineros no conocían a la gente. ¿Y quién le decía, detengan a este otro? Eran los civiles. Es verdad. Entonces, todo eso evidentemente complica esto, porque esto es lento. Y como el gobierno eligió la vía judicial, esto puede durar 1 año, 2 años, en fin. Los procesos están entrampados, digamos, muchos de ellos todavía están pendientes, a pesar de la extraordinaria labor que ha hecho el ministro Aldana en nuestra región, que hay que reconocerlo. Hay una lentitud. Evidentemente se están muriendo los victimarios, hay muchos ya sobreseídos, hay otros que están con mal de Parkinson, con Alzheimer, se están muriendo las víctimas
Y ojalá, como dicen los colocolinos, no se mueran los ahogados. ¿Ah? Entonces, todo esto, esta lentitud, evidentemente que aumenta, digamos, aumenta el dolor y imposibilita la reconciliación. ¿Usted tiene esperanza que desde la conciencia del daño causado surja alguien que diga algo, que hable algo, por la experiencia que usted tiene? Yo creo que como sí. abogado. Yo creo que sí. Y aparte el llamado que podemos hacer en este programa, de que la gente que tenga información y que haya participado y que esté encubriendo a alguien, se atreva y se acerque a la justicia, se acerque al ministro, y con secreto, por supuesto, reservado, entregue información. Ya se rompió Laja, se rompió con estos dos militares. Hay otras posibilidades. Entonces, es bueno porque así se puede dormir tranquilo con la conciencia. Es decir, no por falsas lealtades a superiores que no han dado la cara y que son los autores intelectuales, y civiles que estaban detrás del golpe y que impusieron a los militares a darlo, van a mantener esas lealtades, tienen que salvar sus responsabilidades personales. Quizás sería bueno recordar esa es mi opinión. El proverbio árabe, mala conciencia, dura almohada. Así es. Pero Quizás es mucho mejor estar en la cárcel, pero con la conciencia tranquila. Pero no tienen conciencia. Yo me recuerdo que años atrás se ha pedido también, se ha hecho una campaña de que el que supiera algo, que fuera donde un sacerdote, que fuera una iglesia, que entregara anónimamente sus testimonios o su participación. No lo hicieron. Yo, monseñor, con mi corazón bien puesto, yo digo, no lo van a hacer, no lo van a hacer, salvo contadas excepciones, yo creo. Pero es nuestra esperanza. A pesar de todo, nosotros seguimos con la esperanza. Bueno, yo pienso que la agrupación, a mí me llama mucho la atención porque ahí hay una condensación de dolor grande, pero también hay alegría. Sí. Se quieren, lo pasan bien, entre ustedes se acompañan, hay una amistad muy profunda que cualquiera se desearía. Realmente era impensable no poder entrevistarlo a ustedes para que cuenten un momento triste, pero en una perspectiva de esperanza, es decir, la vida es dramática, lo sabemos, lo que aconteció es realmente atroz y creo que la condena es cada vez más generalizada. Sí. Eso yo creo que hace una cosa cada vez más positiva, pero mirar en el horizonte de la esperanza, y a mí me da mucha esperanza y alegría saber que sería tan hermoso que alguien le pidiera perdón de corazón y usted lo perdonara. Eso realmente, eso sería un deseo que tenemos todos y me acuerdo ahora del diálogo de Caín y Abel que escribe Borges, pero para eso se necesita justicia, verdad y también pedir perdón. Y creo que esa ventana no tenemos que perderla nunca. ¿Usted siente que hay jóvenes abogados interesados en los derechos humanos o ha cambiado un poco? Bueno, monseñor, su pregunta es muy buena porque estamos en un mundo mercantilizado. Estamos en una economía de consumo, donde ganar dinero y ser éxito profesional es una cosa asociada. Entonces cuesta encontrar nuevos jóvenes. Yo debo estar jugando con mis nietos a esta altura. Yo no voy a estar trabajando todavía en este tema que es tan interesante, tan importante. Poca renovación. Se ve uno que otro abogado, porque es un asunto también que provoca malestares, provoca enemistades. Hay gente que no le gusta lo que uno hace. ¿Usted tuvo enemistades en la época? Sí, yo tuve muchos problemas porque mucha gente no miraba con simpatía esto. No, hombre, ¿qué te digo? Oscar muerto, si estos son todos comunistas, hombre, o están en Estados Unidos, o se fue. ¿Para qué te metes en esto? Hombre? Dedícate a ganar plata. O sea, hubo una superficialidad en el trato del tema. Sí, hubo mucho tema de parte de muchas instituciones que menospreciaron el tema de derechos humanos. ¿Usted lloró en algún momento? Sí, yo lloraba de impotencia, pero usted preguntaba por un momento alegre. Sí. Yo creo que nunca me sentí más ahogado que durante la dictadura. ¿Más ahogado? Sí. Ya. Yo creo que ahí realmente los abogados que trabajamos... más abogados. Sí, nos reivindicamos en el signo de la profesión, fíjate. Ya. Yo creo que nunca me sentí mejor abogado que en esa época. O sea, vivía en plenitud, entregado totalmente a los demás. Porque ahí jugaba un papel importante, no como los médicos que muchas veces torturaban a la gente y daban certificados falsos.
Yo reivindico mi profesión, tan vilipendiada muchas veces y tan menospreciada la ética social del abogado. Durante el periodo los abogados cumplieron un papel, incluso más, monseñor, le cuento una anécdota. Don Hugo Tapia Arquero, presidente del Colegio de Abogados, era un hombre de derecha. Sin embargo, él, a grito pelado, con el general Carrasco, dijo: yo retiro a todos los abogados si ustedes no nos dan condiciones mínimas para actuar en los consejos de guerra. ¿Y qué pasó ahí? Y don Hugo Tapia le ganó, le quebró la mano a Washington Carrasco y tuvimos garantías procesales, porque esa gente estaba condenada de antemano. Un hombre de derecha que aquí en este momento yo le rindo un homenaje, una consecuencia. O sea, la ética profesional prevaleció. Oye, Prevaleció. lamentablemente Lamentable. se nos acabó el tiempo es implacable y la verdad que yo espero que quienes vean este programa se sientan conmovidos al menos conmovidos. Yo creo que la indiferencia nos hace mucho daño y que estos ejemplos, estos testimonios dichos con tanta sencillez, nunca más. El ser humano tiene una dignidad que requiere cuidado, aprecio, pero jamás atentar en contra de él. Yo le agradezco sinceramente que hayan venido, ha sido un programa muy conmovedor e ilustrador. Muchas gracias por su atención. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.